en las causas, sus consecuencias, para que así las mujeres, sabiendo lo que provoca y todo eso, tomen conciencia de sus actos y no lo hagan a toda costa. Las mujeres tenían más principios y no decidían tener relaciones a temprana edad. Sin más preámbulos y si me permite, vamos a las preguntas. ¿A los cuántos días usted considera que el embrión es un ser vivo? El embrión es un ser vivo a partir de que ocurre la fecundación, y esos son pocos días después de que ocurre en el caso del coito, que es la fecundación. Entonces, a los primeros días, esos 3 días, ya empieza a formarse una vida dentro de las personas. Muy bien, tomando en cuenta desde que inmediatamente hacen el coito y ya es un ser vivo, ¿cree que el aborto es algo que vaya en contra de la vida humana? Si estamos hablando de que el embrión ya es un ser vivo, tú sabes que la muerte o el quitarle la vida a una persona ya va en contra de eso, ¿sí? Lo importante aquí es saber cuál es la causa que está provocando que una persona aborte. Hay causas que son factibles, son verídicas y se pueden aceptar para provocar el aborto. Por ejemplo, no sé, personas que son violadas por otras personas, cuando ocurre incesto, que son violadas por la misma familia, ahí sí se permite que ocurra el aborto, ¿sí? O en ocasiones que un niño viene con algún tipo de malformación, algo que vaya en contra de su vida, que no le va a permitir llevar una buena calidad de vida, también se permite el aborto. Entonces también hay que ver el por qué una persona va a provocarse el aborto y cuáles son los métodos que va a utilizar. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de aborto? Existe el aborto provocado, que es el que realiza cualquier persona que no quiere tener su bebé. El aborto terapéutico, que se usa cuando algunas de las dos personas corren el riesgo de perder la vida. Está el aborto espontáneo, que es el que lo ocurre a una persona que está embarazada y por X razón, anomalías de su cuerpo, anomalías en función de su cuerpo, no puede permitir llevar a cabo un embarazo normal, entonces se produce el aborto espontáneo, que es aquel que no se puede prevenir y le ocurre a cualquier persona. ¿Cuáles tipos, sabiendo que un tipo de aborto es el aborto clínico, ¿no? ¿Cuáles tipos de aborto clínico conoce? El aborto clínico, ¿ok? Están, por ejemplo, los métodos clínicos, métodos más bien médicos, donde se usan las tabletas, se usan inyecciones. En este caso es inyectarle a la paciente un tipo de hormona que se llama oxitocina. La oxitocina lo que provoca es que se produzcan las contracciones en el momento en que no deben de ocurrir y producen la expulsión del feto o del embrión, depende de las semanas o meses de embarazo. Está, por ejemplo, el aborto que se realiza ya en quirófano, como es el legrado, donde por medio de una lanceta o por medio de una cuchara que se le llama a los médicos empiezan a raspar toda la parte interior del útero y sacan al bebé. Eso se produce después de las 12 semanas, que ya no se puede producir un aborto espontáneo, un aborto terapéutico, ¿sí? Y el terapéutico, que es con tabletas, es antes de las 12 semanas, que el embrión todavía permite por su tamaño y características salir de forma normal, ¿sí? Y está bueno, aquí no sé cómo le llaman, pero donde yo estudié se le llama regulación menstrual, que es por medio de aspiración, antes de las 12 semanas, se produce la extracción del embrión. Muy bien. Estamos hablando de que las personas que practican el aborto más que nada son mujeres de 15, 16 años, 17, jovencitas. Y en algunas ocasiones por discreción lo deciden hacer con gente que no es especializada. No, pues mi tía me dijo que tal cosa sirve para abortar y lo hacen. ¿Qué les recomendaría? ¿Qué les diría? Mira, primeramente desafortunadamente la medicina en México es curativa, no preventiva. Si nosotros practicáramos la medicina preventiva, ¿qué es la medicina preventiva? No esperar que ocurra el hecho o la patología para poderla curar, sino por medio de prácticas prevenirlo. ¿Qué pasa a los chavitos que como ya saben que se puede producir el aborto, que ellos pueden provocarse el aborto, ¿sí? No toman conciencia, entonces realizan las prácticas sexuales sin ningún tipo de método? Ahora sí no se puede decir que es porque yo no sabía, porque no hay métodos, porque aquí a los chavitos desde la primaria se les está hablando de métodos de planificación familiar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo? Es que piensen un ratito, si van a tener actividad sexual, que se cuiden. Hay métodos que ustedes los pueden comprar en la farmacia sin necesidad de ningún tipo de receta médica.
¿sí? Y se puede cuidar, porque al final, a la larga, en que se está perjudicando son ustedes y los familiares. Porque un chavito que tiene un bebé a los 12, 13 años no se va a hacer cargo del bebé. ¿Quiénes son los que se hacen cargo? Los papás. Entonces, eso, que tomen un poquito de conciencia y si van a realizar los actos sexuales, que tengan la precaución de cuidarse. Muy bien, eso es más que nada como la tipo parte psicológica, ¿no? Pero a lo que me refiero a las consecuencias en tu cuerpo, cuando realizas el aborto en alguien que no es especializado. La gente, generalmente quien practica un aborto es porque se está basando en los métodos de la familia, ¿sí? En los métodos antiguos, que con los famosos test que te hacen abortar, que las famosas sobaduras que te hacen abortar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una se provoca el aborto sin ninguna prescripción médica, sin ninguna, que un médico esté presente? La principal causa, o lo primero que puede provocar son las infecciones extrahospitalarias. Cuando una persona le provoca el aborto a la otra persona, no tiene las medidas higiénicas de asepsia y antisepsia para poder llevarlo de acuerdo como debe de ser. Entonces puede provocar una infección que puede llevar a la muerte de la paciente. ¿Sí? Sí. Cuando se utilizan métodos ya un poquito más invasivos, puede provocar una hemorragia que también puede provocar la muerte de la paciente. ¿Ok? Hay gente que tiene la suerte de que se realizan diferentes tipos de aborto, esto no pasa nada. Pero la mayoría de ellos sí cruzan con una infección o con una hemorragia que los puede llevar a la muerte. Muy bien. Pero en género especializada, ¿qué sería lo peor de pasar a una mujer que practique el aborto? Con una persona especializada, con un médico. O sea, sí. Exactamente. Cuando tú vas a realizar el aborto, yo te acabo de decir que hay dos tipos de aborto, ¿sí? Bueno, hay varios tipos, pero más bien, de acuerdo a la edad gestacional, se practican dos tipos de técnica, ¿sí? Que es la aspiración. La aspiración es antes de las 12 semanas. Cuando tú metes un tubo por la vagina, comienzas a aspirar, corres el riesgo de perforar el útero. Perforas el útero, provocas una hemorragia. Si no se atiende adecuadamente, provocas una hipovolemia. La hipovolemia lleva un shock, ¿sí? Un shock hipovolémico. ¿Qué pasa? Que disminuye la cantidad de líquidos en tu cuerpo y puede provocar la muerte de la paciente. Cuando realizas un legrado, que es cuando metes una cuchara y comienzas a raspar todo el útero, también puedes provocar una hemorragia, ¿sí? Que también puede llegar a provocar el shock de la paciente. El shock de la paciente y morir instantáneamente. Y otra cosa, produces una infección, ¿sí? Porque a pesar de que se utilizan las medidas de higiene adecuadamente, siempre hay algo que se sale de las manos y puedes provocar una infección en la paciente, que provoca un shock séptico, ¿sí? Séptico es que te invaden las bacterias en todo el cuerpo y también te puede provocar la muerte. Y la mayoría de las pacientes que se realizan un aborto que no está prescrito o que lo realizan de manera no, ¿cómo se puede decir? De manera no adecuada o delictiva, eso es lo que terminan las pacientes, ¿sí? En la muerte rápida, porque no tienen las medidas adecuadas para realizar. Por eso es que en México no está aceptado todavía el aborto. Muy bien. Ya en conclusión a todo lo que hemos platicado sobre las consecuencias y las causas por las que lo practican las mujeres, ¿qué recomendaciones darían? ¿Qué les diría? ¿Usted qué querría hacer para que esto no suceda más en estos momentos? Desde 2014 es que de cada 10 personas las que están abortando son 3. ¿Sí? ¿Por qué lo están haciendo? Porque desafortunadamente ahora tienen a su acceso diferentes medicamentos que pueden provocar el aborto. Y que no hay una medida o no hay una medida por parte del gobierno o del sector salud para prohibir la venta de esos medicamentos. ¿Qué hacen? Provocan el aborto de la paciente. ¿Sí? La mala información que se lleva a cabo en internet también provoca que las personas tengan relaciones y digan, bueno, me tomo este medicamento y a los 3 días voy a abortar. ¿Sí me explico? Entonces, tener un poquito más de cuidado el sector salud y el gobierno sobre qué es lo que se les está dando a conocer a las personas y que la medida o los medicamentos que están provocando el aborto no sean tan hablados abiertamente hacia el público, porque es lo que están provocando, ¿sí? Yo vengo de un país donde el aborto es una medida de ¿cómo se llama? Medida anticonceptiva, es como utilizar condón, ¿sí? Yo quedo embarazada ahorita, voy al hospital y me hacen un aborto. ¿Por qué? Porque es lo que están provocando la mayoría de la gente. Si en México se está prohibiendo el aborto, la mayoría de las personas nos gusta lo prohibido, ¿sí? Si nos lo están prohibiendo, ¿qué vamos a hacer? Seguirlo haciendo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que sean un poquito maduros y más los jóvenes, porque son los que están saliendo embarazados últimamente, ¿sí?
que se pongan a pensar las consecuencias que trae el embarazarse. Primero, truncan su carrera porque no pueden seguir estudiando o estudian de una manera que de plano no van a poder. Dos, afectan a la familia económicamente y emocionalmente. ¿Sí? Entonces, hay que madurar, tratar de si van a tener relaciones, protegerse sobre todo y tratar de pensar más en el futuro, ¿sí? Que no les gane la punzada de la edad, porque la mayoría de los que están afectados son los adolescentes, desgraciadamente. Le agradezco su atención prestada. En este momento les termina la entrevista. Tu servidor Roberto Vega.